Pues amigos de Aldea Financiera, bienvenidos a esta sección con tendencia positiva. Y el día de hoy me da mucho gusto el poderle dar la bienvenida al programa a Jerónimo Hirschfield. Además de buen amigo, Jerónimo es experto en administración y finanzas, ahí basa sus estudios, y además es experto desarrollador inmobiliario, donde desde hace ya bastante tiempo está haciendo cosas bien interesantes en los Estados Unidos. Él está basado en Miami y pues le doy la bienvenida a este programa de Aldea Financiera. Jerónimo, bienvenido, muchas gracias por aceptar la entrevista. No, hombre, Roberto, muchísimas gracias por invitarme aquí a participar a tu auditorio y un placer de acompañarte. Al contrario, gracias a ti. Y pues me gustaría empezar esta entrevista, como es la tendencia que tenemos en el programa, conociendo un poco más de las personalidades que nos conceden su tiempo y preguntarte, pues, si nos platicas un poquito de quién es Jerónimo, cómo llegó a donde está y cuál es su propósito de vida. Claro que sí. Pues mira, Jerónimo es una persona bastante inquieta. Siempre me gusta estar analizando y estar viendo diferentes oportunidades que están sucediendo en el mundo y especialmente en el rubro de inmobiliario, en el desarrollo y inversiones en propiedades multifamiliares, que es realmente a lo que nos enfocamos y lo que he hecho por las últimas 2 décadas aquí en los Estados Unidos. Es mi pasión, todo lo que es el desarrollo y inversiones en propiedades multifamiliares. Creo que el propósito de la vida es pues, tener un balance, ¿no? Tener no nomás sino el trabajo, sino poder tener también un tiempo para lo que es la familia. El núcleo familiar para nosotros es muy importante, ya que desde chicos nos enseñaron que hay que pues tener esa participación y esa creación en todo lo que es la parte familiar. Yo creo que el propósito de la vida es poder dejar el mundo un poquito mejor de cómo lo encontramos, cómo podemos hacer un poquito más, y nosotros dentro de nuestro nicho lo estamos haciendo. Por ejemplo, en nuestros proyectos multifamiliares vemos la manera de ahorrar agua implementando diferentes materiales ya sea en los baños, en las regaderas de todos estos departamentos que hoy en día tenemos alrededor de 8,000 departamentos activos ya en lo que es en 15 ciudades de los Estados Unidos. Estamos también implementando diferentes paneles solares en los proyectos para poder economizar todo lo que es la energía. Entonces, siempre viendo diferentes oportunidades de tecnología e implementándolo en los proyectos para poder pues, dejar un poquito mejor este mundo de cómo lo recibimos. Por el otro lado, también pues, el dar. En el 2017 me invitaron a participar en una fundación de cáncer, donde estuve muy activo durante ese año, levantando capital, haciendo aportaciones con diferentes relaciones y también viendo cómo se podía mejorar todo lo que era la administración y las finanzas de todos estos centros que dan servicios a gente con este cáncer, ¿no? Entonces, pues yo creo que el propósito de la vida es disfrutarla, enfocarse en la familia, encontrar diferentes oportunidades y el poder dejar un poquito mejor este mundo de cómo lo encontramos. Excelente, muy bonita la manera de pensar. Muchas gracias por compartir, Jerónimo. Oye, y pues con esto que comentas de que pues ya tienen 8,000 departamentos en administración, que son oportunidades de inversión que se han ofrecido a distintas personas, ¿cómo ves tú las oportunidades desde el punto de vista inmobiliario en los Estados Unidos para los extranjeros? ¿Es momento de que alguien tome esa decisión de diversificar y hacer una inversión en los Estados Unidos? De repente se dice que es muy caro, que hay una burbuja. ¿Qué opinas tú? Mira, yo creo que siempre es el momento adecuado el poder hacer inversiones en el extranjero. Yo creo que antes de meternos a analizar un poquito la pregunta, yo creo que es analizar lo que realmente está sucediendo en los diferentes países. Por ejemplo, en México, en Sudamérica, en Centroamérica, vemos que los tipos de cambio no son muy estables, vemos lo que está sucediendo. A veces los gobernantes no hacen las mejores decisiones y eso afecta la economía, y eso lo estamos viendo en diferentes países de Centroamérica y Sudamérica. Sin embargo, volteamos a Estados Unidos y tenemos un dólar bastante fuerte. Yo creo que siempre es momento de diversificar, siempre más hoy en día, encontrar y asociarse con gente que lo lleva haciendo ya con bastante tiempo
y diversificar un poquito y sacar el dinero de estos países para invertirlo en dólares y tener esa diversificación y un poquito más de certeza de lo que está sucediendo. Entonces, sin lugar a dudas, siempre hay que buscar esas oportunidades y diversificar e invertir en los Estados Unidos. Para los mexicanos, ¿qué recomendaciones les harías? ¿Cuál es la estructura que pudiera ser? Entiendo que depende de cada persona y de la configuración corporativa de sus inversiones, pero en general, lo que tú has visto, ¿cuál es la estructura tipo que debería de pensar una persona que está en México para hacer una inversión, cuidar aspectos como la parte fiscal, el impuesto a las herencias? ¿Qué tipo de cosas has visto ahí que pudieran funcionar? Mira, la pregunta es muy importante. Yo creo que todas estas gentes que están viendo oportunidades para invertir en los Estados Unidos y como extranjero, es muy importante tener una buena asesoría de una persona que ya tiene la experiencia, como puede ser un abogado, que hay muchos. Nosotros en particular trabajamos con varios, donde asesoramos o les brindamos estas personas para que puedan elaborar sus estructuras. Varía mucho entre cada individuo, ¿no? Porque hay diferentes gentes que tienen inversiones en diferentes partes, pero sin lugar a duda, yo creo que el tener una buena estructura fiscal es importante. Yo en lo personal no recomiendo que pongan inversiones a nombre personal porque si fallece la persona puede haber un impacto mayor y siempre es bueno hacer estructuras. Nosotros vemos dentro de nuestros inversionistas que participan con nosotros, muchas veces crean las famosas LLCs, donde son unas empresas muy sencillas que no tienen un costo alto. Es muy sencillo de elaborar y de crear estas empresas y vemos que esa es una de las las que más usan en este tipo de estructuras en Estados Unidos. Fíjate que esto que comentas es muy importante. Además, ¿cómo pueden? El tema del impuesto a las herencias es un tema alto que la gente debe cuidar, ¿no? Creo que, corrígeme si me equivoco, pero en algunas partes ronda el 40% de lo que puede ser la herencia. Entonces entran a través de esta empresa que comentas, una potencial LLC, y después lo que hacen es pues ya tener esa inversión. Sin embargo, si yo como persona física voy e invierto en una LLC que a la vez hace una inversión, por ejemplo, en los distintos multifamiliares que tú tienes, corro el riesgo de ese impuesto a la herencia. Ahí ¿cómo lo pueden evitar para buscarte una estructura mejor? Vemos muchas veces estructuras donde crean una LLC y luego se le crea un famoso blocker, y eso es lo que hace, divide entre la LLC y el individuo que es dueño de esa empresa, y de esa manera estás evitando que suceda lo que comentábamos, que puede haber un impacto de un 40%. Hay diferentes inversiones donde a veces hacen un famoso portafolio loan, donde dinero del extranjero lo ponen como un préstamo en una empresa americana, y esa empresa americana invierte en los proyectos que nosotros, o en diferentes inversiones en los Estados Unidos. Todo depende cuál es el fin de esa inversión, si quieren que ese dinero se quede ya para siempre en los Estados Unidos y se va a estar reinvirtiendo, o bien si al final del día la finalidad es invertir en los Estados Unidos y regresar ese capital al país de origen. Entonces todo depende cuál es el criterio de la persona que está invirtiendo, pero sin lugar a duda el tener una buena estructura, el tener una buena asesoría puede ahorrar y puede tener un menor impacto a la hora de los impuestos. En el caso de One State Real Investment, que es la empresa que tú diriges, ¿cómo es el esquema? O sea, ¿en qué invierten ustedes? ¿Cuál es la filosofía de inversión? ¿Qué tipo de inmuebles están buscando y qué rentabilidades puede esperar una persona que invierte con ustedes? Claro que sí. Mira, nosotros, Roberto, nos enfocamos estrictamente en propiedades multifamiliares. Son propiedades de 200 a 450 departamentos. Ese es el número que nos gusta, y la razón es porque tienes economías de escala, y al tener este número de departamentos puedes tener un equipo de trabajo interno en la propiedad día a día haciendo la administración y viendo que la estrategia, la administración funcione y se tenga un buen servicio. Por eso es que nos enfocamos en propiedades de volumen de 200 a 450 departamentos. Este tipo de propiedades son propiedades existentes
Normalmente son propiedades que tienen edificios de 2 y 3 pisos y tienes normalmente 20 o 25 edificios en estas propiedades. Normalmente son propiedades de 100,000 metros cuadrados y donde cada edificio puede tener desde 20 a 30 departamentos. Entonces tienes varios edificios, el famoso garden style, que son de 2 y 3 pisos. Realmente no son proyectos verticales, son más proyectos horizontales que cuentan con sus áreas comunes. Normalmente tienes alberca, tienes el famoso juego para niños, puedes tener canchas de tenis, puedes tener un gimnasio. Es también muy común que tengan parque para perros. La mayoría de los inquilinos, o un porcentaje interesante, tiene mascotas y está buscando este parquecito para poder soltar al perro y pueda jugar. Lo que realmente nosotros hacemos es comprar estas propiedades y mejorarlas. Hacemos inversiones y mejoras los departamentos internos. Por ejemplo, quitamos la alfombra, ponemos piso, ponemos rodapié, cambiamos los gabinetes de la cocina, remodelamos la cocina, y eso es lo que nos permite incrementar nuestras rentas de $200 a $300 al mes. Al tener un volumen de 300 departamentos, pues si estamos incrementando $200, estamos incrementando el flujo mensual de $60,000. Si eso lo sacamos anualizado a 12 meses, pues traemos casi $720,000, y eso lo sacamos a un cap rate de un 4, de un 5%, acabamos de incrementar la plusvalía de la propiedad por casi 14 a 15 millones de dólares. Ahora bien, esto no sucede de día a noche, ¿no? Esto nos lleva un periodo de 4 a 5 años, porque es el momento o el tiempo que nos toma remodelar estos departamentos. Hay que contemplar y considerar que estos departamentos normalmente están ocupados al 95-96% ocupacional. Son contratos de rentas mensuales y tenemos vencimiento todos los meses. El que entró en enero de 2020 va a salir en enero de 2021. El que entró en febrero va a salir en febrero. Entonces, todos los meses tenemos vencimientos. Muchos de esos contratos se renuevan, y los que no, me dejan departamentos disponibles para remodelarlos y volverlos a poner para que se rentan, y de esa manera incrementar las rentas. Y de las rentabilidades que alguien puede esperar más o menos, entiendo que no se puede prometer una rentabilidad concreta, pero en el histórico que tienes, más o menos por dónde han estado las rentabilidades que tus inversionistas han ganado. Mira, yo te diría que en el rango de un 16% TIR y con un cash on cash de un 8 a 9% anualizado, que para nuestro tipo de producto, con el tipo de riesgos, son riesgos muy pequeños. Al tener ya una propiedad existente, no es desarrollo, tienes la propiedad que está ocupada a un 95-93%, tenemos el historial desde que se desarrolló esta propiedad, cuál ha sido la ocupación, tenemos los comparables en el mercado comparando contra otras propiedades que también rentan departamentos, sabemos cuánto se está rentando el pie cuadrado, de qué tamaño son los departamentos, a qué distancia está la otra propiedad, cuándo fue construida, y eso nos hace hacer un buen análisis financiero para poder hacer unas buenas inversiones y unas buenas compras. Entonces, para contestarte un poquito la pregunta, yo diría que entre un 8 o 9% de cash on cash y un TIR entre un 14 a un 16% es algo que tenemos y que podemos lograr en estas inversiones. Y hay personas que están pensando en algunas ciudades concretamente. Por ahí hemos comentado ya en alguna ocasión que de repente hay inmuebles que están con precios elevados en ciudades como Miami. ¿Qué ciudades has encontrado que sean atractivas para la inversión en este momento en los Estados Unidos? Mira, a nosotros nos gusta mucho lo que es el estado de Texas. Ya tenemos participación en las principales ciudades como son Houston, Dallas, San Antonio, Austin. Tenemos ya presencia y tenemos propiedades ahí. Nos gusta también todo lo que son las Carolina del Norte, las principales ciudades como puede ser Raleigh, Charlotte, Greensboro, Fayetteville, entre algunas, ¿no? Tenemos también participación ahí. Todo lo que es Carolina del Sur también nos gusta mucho. Tratamos de no enfocarnos mucho en lo que es California, ya que es un estado que la tierra ha subido mucho de precio y no es fácil encontrar proyectos con estas economías donde encuentras proyectos de 300 a 400 y los proyectos allá son más verticales, es producto más nuevo. Algo importante
en este tipo de producto que nosotros nos enfocamos, que normalmente fueron construidos en 1990, 2000, 2010 y 2015, es que durante una crisis este tipo de productos se defiende muy bien, porque si bien tomamos una escala donde uno siendo las rentas más caras en Estados Unidos de $5,000 o $4,000 y 10 siendo las más económicas, yo diría que estamos a lo mejor en un 7, donde mis rentas son un promedio entre $800 y $1,000 al mes. Entonces, cuando viene una recesión o una desaceleración como lo vimos en el 2008, 9 y 10, todas las gentes bajan su nivel económico de vivir. Y entonces la gente que pagaba los $4,000 está buscando ahora de 2,000 o 2,500. El que tenía 2,500 baja a 1,800 y el de 1,800 baja a 1,000. Entonces vemos que toda esta población cae a donde nosotros estamos, a nuestro nicho, a nuestro mercado, y la ocupación de mis proyectos incrementa. Hoy en día tenemos alrededor de 17,000 gentes viviendo en nuestros proyectos en los Estados Unidos. Ya es un volumen bastante interesante, y vemos que durante estas crisis o durante una pandemia mi ocupación incrementa. Entonces es un producto que se defiende muy bien ante una recesión y ante una pandemia. Si lo comparamos contra la hotelería, vemos que la hotelería pues, se cerró al 100% y no hay un ingreso adicional. Vemos también, por ejemplo, retail, al no tener operación, pues no podemos abrir el negocio y uno está pagando renta. Pero por el otro lado tenemos vivienda, donde la gente necesita un techo donde vivir. Totalmente de acuerdo, es muy importante todo esto que dices. Y además, no sé qué opines de esto, pero habría que añadirle, por ejemplo, para un mexicano, el componente, además de toda esta filosofía con la que inviertes y esta expertise que dedicas para las inversiones, además de las buenas rentabilidades que se están obteniendo, que tienen el componente a favor de la depreciación del tipo de cambio, que tiene una cobertura, y entonces además de que está teniendo unas rentabilidades del tamaño que tú estás mencionando, pues está protegido ante un escenario de depreciación del tipo de cambio, ¿no? Así es. Jerónimo, estamos llegando, digamos, a la parte final de la entrevista. El tiempo siempre es el verdugo, qué pena, pero me gustaría preguntarte, siempre a todos los invitados les preguntamos cuál es su libro o película favorita. En tu caso, ¿qué nos puedes compartir? Mira, me gusta mucho un libro que se llama Straight from the Gut, que es de Jack Welch, que fue el director general de General Electric durante 22 años, y es un libro que me gusta mucho y se lo recomiendo. Platica mucho de las negociaciones y todo lo que vivió durante su época como director general de General Electric, y que el éxito era realmente rodearse de gente capaz de brindarle todas las herramientas y dejar a la gente en los diferentes puestos y las diferentes empresas que iba creando, tomar sus decisiones, y él brindar todas las herramientas para que puedan ser muy exitosos. Entonces, yo creo que para poder ser exitoso hay que formar un equipo con experiencia, rodearse de gente inteligente, brindarle todas las herramientas y al mismo tiempo levantarse temprano y dormirse tarde, ¿no? Yo creo que eso es importante, el llegar temprano y tener la presencia en la oficina, pues es lo que también muchas veces abre las oportunidades que se dan día a día. Pues Jerónimo, de verdad, muchísimas gracias por haberle dedicado este tiempo a Aldea Financiera, consejos muy valiosos, una filosofía de vida muy interesante, todo lo que nos compartiste acerca de tu propósito de ser feliz, aportar al mundo, tener una vida de familia, tener relaciones significativas, equilibrio de vida, toda la manera en que estás aplicando tu expertise en el ámbito de los bienes raíces, invirtiendo en multifamiliares, invitando a gente a que pueda beneficiarse de este tipo de inversiones. Y también, bueno, pues el libro que vamos a poner en la descripción del programa de Jack Welch que acabas de compartir, de manera que la gente pueda tener acceso a él y pueda buscarlo en Amazon o en alguna otra tienda donde busque. Pero en verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa. Esperamos tenerte de vuelta pronto, que nos visites también pronto aquí en Guadalajara. Y bueno, pues yo también estaré pronto también por ahí en Miami, donde tendré la oportunidad de saludarte. No, hombre, Roberto, muchísimas gracias por invitarme a participar aquí en tu auditorio. Es un placer y claro que sí, por acá nos vemos y en cualquier tiempo que pueda
presentarme allá en Guadalajara. Será un placer volver a verte por allá en tu tierra. Muchísimas gracias. Y bueno, amigos de Aldea Financiera, continuamos con más contenidos aquí en nuestro programa.